Bueno, y ya estamos aquí en el estudio con nuestro invitado, un invitado que lo hemos buscado mucho porque queremos conocer su opinión. Él ha vivido y está viviendo aquí dentro de nuestra sociedad y siempre yo he prestado una atención muy especial porque tiene su forma de observar las cosas y poder transmitir. Es por eso que lo hemos invitado. Diego Conazú, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a toda la... En este caso debería ser una especie de teleaudiencia, ¿no es Sí, cierto? sí, tiene la Porque audiencia. estamos en algún medio más avanzado que la vieja televisión, pero Claro. no, bien, acá estamos, te agradezco la invitación. Sí, es cierto que en realidad fue más por olvido mío que por otra cosa que me estuviste Sí, buscando. Y bueno, siempre es bueno compartir por ahí las distintas visiones y yo, antes que empecemos a ahondar qué sé yo, en el tema que por ahí nos lleve, te quiero desear mucha suerte con esto que estás haciendo acá. Y sé que le vas a dar una mano grande a la Radio América, a la cual aprecio mucho. Yo he estado muchas veces acá con Pablo por ah, sí. distintas circunstancias. Así que yo creo que esta en otros lugares, ¿no es cierto? Pablo fue uno de los iniciadores de ese ida y vuelta porque antes los programas de radio por ahí se escuchaban, o Radio Provincia, se Claro, escuchaba, pero no participaba la gente, ¿viste? Vos te remitías solo a escuchar. claro. Y esto, yo creo que ellos, Pablo y los que iniciaron aquella vez la radio, creo que Mario Pérez ahí, Sí, sí, un en grupo de... aquella época, hicieron un cambio importante, donde permitió a la gente, a la sociedad, a, a la persona común expresarse y contar un poco cómo se vive el día a día acá en nuestro... Claro. Eh, bueno, fuiste más o menos escuchando lo que es la intención y el formato de este programa. Aquí vamos a llegar a la conclusión de un libro que hable de la historia de Leandro en Alem. Esta controvertida Leandro en Alem, donde existen muchos credos, todos pregonan el no fumar y el no tomar, y estamos siendo la capital de la alegría por la fiesta de la cerveza y también la capital del tabaco por el acopio de tabaco aquí en Leandro en Alén. Por eso digo la controvertida Leandro en Alén. Pero bueno, es lo que forma parte de la historia y que mueve también la economía de la ciudad. Sí, seguro. A ver, yo creo que Alén en algún momento sí, porque me consta y agradezco haberlo vivido. Fue la capital de la alegría, realmente. Probablemente porque acá había una fiesta que hoy existe el nombre, pero no está la fiesta en la esencia de Es la la esencia fiesta, de la fiesta. y que tenía una característica eh, que no todas las fiestas tienen, que la fiesta era la gente. Sí, No es un escenario donde alguien actúa y vos estás ahí como observador. La fiesta era la gente. Tal es así que yo pude decir, por tener que irme a estudiar, me ausenté 4 años casi de acá de Alem y ahí vi el contraste, me fui a vivir a Rosario, Santa Fe, y cuando volvía y me encontré con gente en aquellos años en distintas ciudades que me reconocían por claro. ser ciudadanos y vos sos de Sí. Alem donde se hace la fiesta de la cerveza. Es muy Y eso conocido afuera por el tema de la y hay fiesta. una cosa muy importante para mí que lamentablemente es probable que esté hecho por diseño, ¿no es cierto? De ir matando las fiestas populares, ir apagándola, porque ahí es donde la gente se encuentra. Y el encuentro de la gente permite tener una fuerza para enfrentar distintas situaciones o distintas corporaciones. Hay un dicho viejo que dice divide y triunfarás. Hoy Divide y y triunfará. triunfará. Hoy más Ajá. que nunca está siendo aplicado eso. Y no sé por qué, tal vez por esa fiesta y porque a mí de la música me interesa mucho lo que dice. Uno de mis temas de cabecera es de Serrat, se llama Fiesta. Fiesta. Y ahí, ¿Te interesa más la letra que la música? sí,
Sí, no la letra, sino lo que dice. Es decir, la combinación de la música de fondo y la letra Sí, y sí, lo que expresa. lo que expresa. Y hay una parte de esa canción que el que vivió la fiesta de la cerveza me va a saber entender, que dice, el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, magreando una muchacha. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa tu estado social, no importa Sí, de dónde sí. vos vengas, en la fiesta de la cerveza todos éramos iguales. Sí, Y sí. de la misma copa tomaba el intendente, el comisario y el chorro del pueblo. Y después a la salida, medio tomado, cualquiera de esos personajes, no importa sea su cargo social, le daba un piropo, le regalaba un piropo. Hoy ya está prohibido eso a Sí. una chica que pasaba, ¿viste? Y bueno, esas cosas se fueron perdiendo. No sé cuál será el motivo de fondo, pero Alén sí fue la capital de la alegría. Acá venía mucha juventud. Nosotros salíamos, ¿qué querés? Si te tengo que decir la verdad, creo que arrancábamos los martes o miércoles, todas las Sí, noches. Eh, Obviamente el dinero tenía, nuestra moneda tenía otro valor. No conocíamos el dólar. Sí había, lo único que había era alcohol, menos mal, no había drogas. Pero no pasaba nada, ¿eh? Es mentira que el ser humano, el hombre, el joven, el adolescente no pueda vivir de noche. Eso es mentira. Yo lo compré conmigo mismo, es decir, en mi persona. claro. Es ¿Vos tal fuiste a ejemplo. estudiar afuera, Rosario, Santa Fe? Sí, ¿Qué carrera? abogacía. Abogacía. ¿Y Sí. estuviste allí 4 años? 3 años y poquito. O sea, te faltó poco para recibirte. O digo, No, me faltó pocos años, pero me faltaron muchas materias. sí, Sí, seguí con el mismo concepto. Rosario, bueno, es una claro. ciudad para vivir la noche. Nosotros que éramos el centro de estudiantes misioneros Rosario, ahí el centro funcionaba. Y está así que nuestro logo era un tucán que tenía bajo un brazo, bajo un ala sería, ¿no? Sí. Un libro y con el otro ala sostenía una majuana de vino. Ese era nuestro logo. Sí. Es decir, un centro de estudiantes allí en la provincia de Santa Fe, esto, es decir, había muchos gente de Alem. De Alén no había mucho porque Alén tiene la tendencia para principalmente ir a Corrientes. Ajá. Posada fue después porque Posada no tenía muchas carreras, pero la mayoría concentrada a Corrientes, parte Chaco, Córdoba y Buenos Aires. Rosario, yo más que nada por un pariente lejano ahí, me fui para aquellos lares, tales así que, y aprovecho para agradecerle a Mario Pérez, que estuve parando en un departamento que era de él en ese momento, ¿De Marito Pérez? de Marito, hasta que me acomodé, él se recibió allá, Sí, el doctor Pérez, sí, 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 sí. y bueno, me fui para aquellos lados por qué sé yo, porque tenía a alguien conocido allá, ¿viste? Claro, sí. Eh, y bueno, porque me habían hablado bien de Rosario también. Rosario siempre estuvo cerca, dice la canción. Exactamente. En realidad todos estamos cerca si estamos en la misma frecuencia. Claro, sí, ¿Entendés? sí. Y entonces volviste después de intentar formarte allí, volviste a Alem y te hiciste cargo ya de... Claro, yo estando en Rosario, mi padre se enferma de una enfermedad terminal y bueno, fallece al poco tiempo y ahí me vengo Claro. a ¿Cómo era el nombre de tu padre? Juan. Juan. Y Basilio era tu tío. Basilio era mi tío. Tu tío. Sí, Basilio era, si alguna vez alguien tiene que escribir un libro, debería escribir un libro sobre él. Sí. Es Sobre es Basilio. es un personaje en sí mismo, es Sí. Recuerdo que era un dirigente político destacado y en plena lucha porque siempre tenía en alto la bandera del justicialismo. En un tiempo muy difícil. Sí, en realidad inicialmente él era colorado. Ah, sí, porque era paraguayo, Él ¿no? está. Colorado él está. Ahí está, sí. Sí, él fue mano derecha del delegado de gobierno en sus épocas ahí en la zona de Encarnación Itapúa, departamento de Itapúa. Y era tan fanático que en Año Nuevo, cuando empezaba el Año Nuevo, ponía la polca al Colorado
y salía a bailar con su esposa en su casa ahí cuando... Sí. Sí, así que obviamente por amistad manifiesta entre Perón y Stroessner, acá se tuvo que convertir al peronismo en realidad, Claro, más que sí, al sí. justicialismo, él era peronista. Peronista. Estamos hablando con Diego Conazuk, quien hay una persona en su vida y en el recuerdo de él, una persona muy especial, porque se ha hecho cargo de su adolescencia, digamos, que fue primo, ¿no? ¿De quién me decía? Un tío tuyo que se hizo cargo de Ah, ustedes no, Bimbo. Bimbo, Sí. Combi, cuando fallece tu padre, el tío tuyo, ¿no? No. Sí, la historia es anterior. Cuando yo nacen mis hermanos, al poquito tiempo, que son mellizos, nosotros somos tres. Sí, Nacen mis hermanos, yo tenía 2 años y en ese momento se le despierta un cáncer a mi madre y se muere mi madre. Entonces, tal es así que yo no tengo recuerdo de ella ajá, porque no la pude vivir. A los 2 años es muy pocas cosas. claro, sí, sí, Y entonces nos crían, en realidad, la que se hizo carga fue mi tía Banda, que todavía vive, que es la esposa de Bimbo. de Bimbo, sí. Este, Que era, ella es Conazuk, ella es Musalki, Musalki. hermana de mi mamá. Hermana de tu Ellos mamá, son sí, en realidad originarios, es decir, tienen una familia muy arraigada en Gobernador López. Son mi abuela y mi abuelo, que yo no lo conocí, el padre de mi mamá, son medios como fundadores, hicieron en Gobernador López hicieron el primer secadero de hierba, y fíjate vos cómo nos fuimos para atrás, por lo que te voy a decir, tuvieron la primer trilladora de soja que hubo en toda la zona acá. Ya en aquel tiempo En había aquel tiempo, la y soja. otra de las cosas que quiero desasnarle a la gente que está escuchando, que lo vi en carne propia, viéndole a mi viejo y después yo y a toda mi familia, de parte de mi madre, de mi padre, es que el trabajo no hace mal. El trabajo no mata a nadie. Mi viejo y nosotros también, aparte de la panadería, siempre desde que yo nací fuimos criadores de ganado. Tal así que mi hermano Rafa, por ejemplo, Claro, hasta hoy sigue en el rubro, ¿no es cierto? No está con su mercado, pero hace abasto, sí, sí. ¿entendés? Siempre criamos. Mi primer mascota fue una gallina, porque mi abuela tenía 90 y pico de años de la parte de mi padre y tenía un gallinero, pero ya con esa edad no podía agarrar la gallina, pero no quería que la matemos nosotros, lo tenía que agarrar y ella Sí. Y bueno, la gallina que era mi mascota obviamente se murió de vieja, ¿no? Pues no Claro, lo iba a ¿no? comer. Sí. Pero en realidad quiero decir que eso del trabajo nos mata porque hasta soja después se prohibió por esas mafias que se forman y todo, la Claro, Junta sí. Reguladora de Grano. Claro, sí. Misiones tiene una característica para la soja que el rinde por hectárea es mucho más alto que en otros lugares. Y aparte no hay que hacer todo el lío ese de traer de lejos para pasar a Brasil, ¿viste? No hay que disfrazar nada porque acá Claro. lo pasamos al otro lado Sí. fácil, ¿entendés? Que es una cosa que acá, otra de las cosas de Misiones que es tabú, viste, entre gallo y medianoche no se habla, pero es una provincia donde el paso de todo tipo de mercadería, ya sea comestible, maquinaria, lo que uno se pueda imaginar, es una cosa que está naturalizada y nosotros Claro. lo vivimos constantemente. Sí, sí. Me acuerdo cuando me fui a Rosario, que llegué allá, me decían, che, misionero, ¿será que no me puede traer un reloj? En aquella época no había teléfonos celulares, pero había relojes, ¿viste? Sí. Porque el Paraguay, bueno, después se llevaban teléfonos. Sí, sí, sí. Bueno, resumiendo, me voy por las ramas. Mi tía, que es de parte de mi abuela, nos cría a nosotros los tres. Ella no podía tener hijos, entonces nos adopta, pero pasábamos un tiempo en la casa de mi padre o en mi tía, todos los días al mediodía comíamos, eso sí o sí, en la casa de mi tía,
con Bimbo, que el que lo conoció sabe que es un personaje también de película, era una persona que tenía una habilidad innata para los momentos, era un tipo que tenía muchas chispas, muy alegre. Hermano de Eduardo Combi, conocido Claro, abogado de sí, acá, sí. tal es así que Eduardo también entra es decir, yo me formé con esa gente, todos los mediodías casi venía Eduardo de Posadas, casi cuando estábamos ya en la sobremesa, él venía tarde de trabajar, y antes de irse a comer él venía a contar un cuento a la casa de la tía Banda. Yo todavía tengo la imagen de Eduardo cruzando a través de la ventana riéndose, ya sabía, esperábamos a ver qué cuento nuevo. Aparte de ser probablemente uno de los mejores abogados acá, es uno de los mejores anfitriones que tuvo la ciudad de Alén, otro Sí. personaje célebre, ¿viste? Así que bueno, sí lo que quiero ahondar y quiero recalcar es que el trabajo no mata. Nosotros criamos, es decir, bueno, yo ahora no me dedico a eso por razones de seguridad, me cansé de colaborar con los vecinos, entonces no crío más animales, nada. Tengo la chacra, la hace mi otro hermano, pero criábamos pollo, producíamos huevo, huerta, todas esas cosas. Eh, Justo, no sé por qué razón, hoy le decía que en mi rubro, en los rubros de los comestibles, a nosotros el calor no nos sirve acá en Misiones porque competimos contra el tereré, nuestro adversario más importante, sobre todo en el rubro panadería, Sí, sí, todo sí. lo que es la parte de repostería y todo el tereré, porque la gente está llena la panza de agua, entonces es una forma de pasar el día económico, Sí, porque sí. un sobre de jugo sale de 30 pesos. Entonces en una casa nos falta sobre el jugo porque si no se le encarece más hoy en Claro. día, ¿ves? Sí, sí. Y yo en realidad no tomo, en mi casa no se toma, porque tenemos de mi época, de mi viejo, planta de naranja, limón, mandarina y hacemos jugo de eso. Tal es así que recomiendo a la gente, el que tenga naranja pepú, que haga jugo de naranja pepú con azúcar, ¿no es cierto? Sí, sí, Se da sí. cuenta que es más rico que el resto de los citrus y Claro, tiene un 30% más de vitamina C que cualquiera. claro. Diego, si bien lo conocemos a tu hermano y también a tu sobrino, hijo de Rafa, que son muy buenos deportistas, en su momento, ¿vos pudiste practicar, practicaste, hiciste deportes? Sí, yo, a ver, en esa época nosotros hacíamos, y me viene al recuerdo el profesor que uno de los que me formó fue Beto Ferreira. Este, eh, ¿Viste cuando vos le preguntás a alguien que sabe aceite, dice de todo? Bueno, Sí, yo hice de todo. Jugué al básquet, jugué al fútbol. El fútbol eran 9 de área, no me gustaba correr mucho. Nunca me dediqué y nunca me destaqué. Sí, lo único que hice fue salir segundo nomás en salto en alto. en alto. Sí. Ujú. En esa época se hacía ¿Los Juegos Evita? Beto, creo que sí, che. Ujú. Beto, dábamos casi varias disciplinas, ¿no? Que era lanzamiento de bala, lanzamiento de Jabalina. jabalina, disco, salto en alto, salto en largo, y había una sola persona que hacía salto en garrocha que era con un caño, porque Claro. no No había había la fondo. garrocha. Claro, que era de apellido Grenón, Javier creo que es el nombre de él, era el único que saltaba, que nos íbamos todos a mirar porque nunca habíamos visto de cerca eso. Claro. Pero sí, del deporte siempre, este, eh, dentro de mi familia siempre estuvo, ¿viste? Yo no, Rafa sí, mi hermano Rafa jugó al básquet, por eso el hijo Sí, sí. es destacado en eso. Rafa fue hasta integrante de la selección misionera de básquet, integró la selección de básquet, así que por ese lado eh, también me da más aproximadamente la autoridad moral de decir que el deporte tampoco mata a nadie. El trabajo y Ujú. el deporte, tranquéense tranquilo que Vos sos no, un hombre que trabajas mucho. ¿Por qué lo haces no sé qué tanto? es trabajar mucho. No, a ver,
estoy muchas horas. Claro, muchas horas Muchas dedicado horas de... a la actividad. Pero es Bueno, que así también el rubro que vos tenés así lo requiere, ¿no? yo creo que no tanto el rubro como la circunstancia. Eh, a ver, eh, no sé, me imagino que es como si vos estuvieses jugando, yo voy a decir ajedrez, pero voy a hacerlo más simple. Como si vos estuvieses jugando un partido de truco, porque en el ajedrez no se miente. Claro. Es como si vos estuvieses jugando un partido de truco constantemente, Ujú. 20 horas al día, más o menos así. Es decir, que tenés que tener los ojos abiertos y de lo que te dicen y creerle un 30% por ahí, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente nosotros, en vez de ser parte de una comunidad y cada uno cumplir con su función, hay una especie de enfrentamiento donde los que están a cargo, que son representantes nuestros, por ende son pagados por nuestro esfuerzo, están como enfrentados buscando no sé qué cosa, como que en vez de servirnos, nos tratan como si fuéramos delincuentes hasta que demostremos lo contrario. ¿Entendés? No, no sé si te pasó, le habrá pasado a alguno de los que está escuchando, que va viajando en la ruta, te detiene la policía, primero que no te entendés lo que te dice, ¿viste? Te dice, Sí. y ya te entra a tratar mal, como si vos fueras un traficante, como al contrario, el tipo te tiene que tratar entre algodones. ¿Entendés? Y no sé qué por qué, igual que el intendente. Yo te digo una cosa, yo tengo la idea, ojalá se logre alguna vez, de que todo el pueblo esté sentado en el palco, toda una ciudad sentada en un palco, y que el que desfile sea el intendente, el secretario de gobierno, el jefe de policía, ¿entendés? Y que esperen, que esté esperando en la avenida, esperen una hora y media, hasta que nosotros los del pueblo decidamos ir. Por ejemplo, el desfile a las 9, bueno, ellos vayan a las 9 menos algo y nosotros vamos a las 10:30 y ahí pasan desfilando. Entonces se van a dar cuenta que es lo que está del otro lado, ¿viste? Porque no sé qué pasa con esa. Si vos tenés que hacer tu trabajo, ¿me entendés? Pero no sé por qué esa. Y por ahí te da la sensación de que hacen como esteros, ¿viste? Se agachan donde no está el nido. Hacen ruido por un tipo que se pasó un poquito de copa o por unos chicos que pusieron la música fuerte, mientras, qué sé yo, no ven 30 o 40 camiones que pasan todos los días, SP, ¿viste? Sin permiso. Sí. Entonces es medio raro, ¿viste? Le veo, no sé. Y otra de las cosas que veo, que para mí, eh, recién se fue el doctor acá, que me lo crucé, este, y hablamos de Eduardo Combi, otro profesional de las leyes, ¿no es cierto? Y hoy estuve con una directora de escuela, con tres estuve en realidad a la mañana. Entras a analizar y todo la gente que son puntos de referencia de una sociedad. Anteriormente a hacer eso han estudiado algo, se han preparado, se han capacitado, muchos han hecho posgrado, son doctores en realidad, porque por ahí nosotros Claro. confundidamente le decimos Sí, doctor sí. al que pasa por ahí, Sí. ¿entendés? O qué sé yo, amigo también, usamos las palabras donde no se debe, pero eh, creo que toda esa estructura exige que los representantes políticos, sobre todo que van a ejercer algún cargo, yo creo que hasta me atrevería a decir desde concejal, tendrían que tener la obligación de estudiar licenciatura en ciencia política o alguna materia, alguna carrera relacionada con eso, porque veo que les queda muy grande el saco. Alem, por ejemplo, está ubicado a 50, más o menos, kilómetros de Paraguay, a 50 kilómetros de Brasil. Estamos entre dos naciones. Y yo desde que nací se está haciendo un puente ahí en Puerto Xavier, San Javier. Este,
por lo menos para unir Brasil con Paraguay y todo eso. Y por ahí me pongo a pensar, digo, pero estoy pidiendo demasiado. Si no pudimos hacer ni una rotonda todavía acá en Alén. Imagínate vos la falta de capacidad manifiesta, absoluta. Y lo incómodo que es cuando vos ves que la gente le aplaude todavía, ¿entendés? Y como dijo el santiagueño, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Entendés? Hay cosas básicas que si estratégicamente, hace muchos años, cuando yo estaba en el foro. El foro de seguridad que se ha creado allá por el 2010. Exactamente. ¿Fuiste presidente? Sí. Ese me llevaron engañado. Ese partido de truco no. A ver, no ¿cómo engañado? ¿Te llevaron engañado? En ese partido de truco no pude ver la seña. Sí. No, engañado en el sentido de que él me dice, che, mirá, nos juntamos en el consejo. Había que armar un grupo. Sí, pero una lista donde haya presidente, ¿viste? Todo porque era protocolo para que la provincia autorice todo eso. Y me dice, no, pero a vos vas a ir acá porque yo no estaba en política, no. Es como que era bastante neutral. Sí. Había el caso Carlos Saile, que era una persona que hace muchos años que viene enfrentándose contra el establishment, no era como correcto porque era como tenía una posición muy conocida, ¿entendés? Y era como que estaba inclinado a la balanza. Entonces me dice, no, pero esto es un año y poco, y después hacemos una elección y yo no tenía tampoco, no tenía ni idea de qué se trataba de eso. No había información porque nunca logramos confirmar, pero el único foro o el único organismo de esa característica que se había formado se había hecho en Mendoza. Sí habíamos traído datos muy interesantes que nunca lo pudimos plasmar acá. ¿Vos fuiste el último presidente del foro? ¿Elegido? No, yo cuando se hace la elección, creo que estuve como 4 años. En la radio teníamos un espacio del foro, ¿te acuerdas? Sí, señor, me acuerdo, vos abriste la radio, todo eso. De parte de la ciudad de Alén, eternamente agradecido porque era una forma de comunicar y avisar las reuniones y dónde se hacían y todo eso. Pero yo, sinceramente, llegó un momento que no aguantaba más porque, a ver, como es todo informal, las reuniones pasaban a las 9 de la noche y en teoría tendríamos que terminar a las 10:30 y terminar a las 2 de la mañana, ¿viste? Claro. Porque se alargaban. Ahí se logró algo, para mí, una de las cosas más importantes. Primero se descubrió cuál era el problema real de la sociedad, que no era el tipo que te robaba una garrafa de gas ni nada, que sí sigue existiendo ahora, igual que antes, sino el problema de abusos y esas cosas, que eso no estaba visibilizado. Uh-huh. Ahí fue Acosta, que era del juzgado de minoría de familia, creo que es el juzgado de Luis, y sí. También empezó a participar y eso fue se lo sacó de atrás de su escritorio a dos personas o dos cargos muy, muy importantes en una sociedad, que era el comisario Gazano, que era de la policía comunitaria, y este señor que era el juez de minoría y familia. Exacto. Sí. Y esas personas iban a la gente. Eso creo que no sé si se dio alguna vez en otro lugar de la Argentina. No me consta. De que vaya el juez y el comisario a la casa de la gente, a la casa donde el barrio decidía, en ese lugar vamos a hacer una reunión. Claro. Y te digo que atajaron unos penales tremendos hasta que la gente le fue encontrando la vuelta, y ellos también, y porque le insultaban, cualquier cosa le decían. En los barrios también descubrimos que siempre hay una señora grande que es la que dirige la orquesta. Ajá. O varias señoras, claro. Ya entrada en abuela ya, que era la que tenía la voz de mando, y una autoridad natural que le permitía hablar así a calzón quitado, ¿ves? Y eso después fue cambiando y fue muy, muy interesante, porque después nos pedían, hasta se enojaban cuando no iba a Gazano o no iba a Acosta,
porque ellos querían hablar con ellos. Claro. ¿Entendés? Después cuando vos dejaste quedó acéfalo eso. ¿Hay hoy No, una presidencia? quedó otro señor de apellido Acosta también, pero yo cuando dejo tenía problemas de salud, problemas económicos en el negocio y todo, y realmente no fui a participar más en las reuniones. Estaba también estresado, eh, mi hijo estudiando, eh, dos hijos en la facultad, y entonces eh, ahí me Dejaste la desentendí, que presidencia. dejé la presidencia, pero también dejé de ir a las reuniones. Quedó a cargo Acosta, y no sé qué fue lo que pasó después, no tengo idea de cuál era el rumbo que tomó, no sé hasta ahora si está, si existe. Pero nunca te tomaste un tiempo como para averiguar qué pasó, si sí, siguen No, vos sabés estando. que para tomarse un tiempo tenés que tener el tiempo para tomarte. Sí, también. Y como con las crisis que se fueron dando una sobre otra, eh, yo tuve que enfocarme en mi laburo, en mi familia, y sigo así. Tal es así que tenemos la peña de los jueves, que no estoy yendo hace un par de años ya, que tuve que decidir por motu propio no ir, porque al otro día a la mañana justo yo tengo que levantarme muy temprano y todo eso. Entonces hasta las cosas de mis cosas particulares dejé ir. Realmente no sé en qué quedó eso. No sé por qué tampoco se usó positivamente, ya así sea del Estado, porque en realidad eso nos decía Costa y el mismo Bassano, que se dieron cuenta que le servía como herramienta externa de Claro. los organismos ya formados, policía, municipalidad, hospital. Y mirá ahora que estamos acá en la radio, qué interesante, ¿no? Quedó para mí una de las cosas más que hoy en día está fácil de hacer, porque se lo puede hacer con el celular. Que habíamos creado una cosa que se llamó buzón de sugerencia. Esas cajitas que se Eran unas ponían cajitas que se ponían en el en distintos hospital, comercios, en el lugares comercio, públicos. en la municipalidad, Sí, donde la gente ponía su voz sí, sí. y Recuerdo. no su DNI, es decir, tenía la libertad absoluta de decir, qué sé yo, no me gusta cómo le quedan los lentes a Alberto, y ponía Sí, ahí, y bueno, sí. y cuál era cómo se resolvía eso. Eso se abría con estando algún enviado con rango de la policía, de la El juez. municipalidad, de la justicia. Se abría en un lugar y se abrían los papelitos, como este papelito que está acá, Sí. se leía. Si había uno, se dejaba al costado, y si donde se formaba una pilita, así, che, esto está reiterada la cosa acá. Claro. Vamos a ver qué pasa. Hoy Y te sería iban a mucho más decir, bueno, fácil. capaz que dice el lente de Alberto, y resulta que hay 20 que dicen eso, y bueno, tenés que irte a Claro. Paraguay y cambiar lente, ¿viste? Bueno, Sí. esa era la idea. Hoy sería espectacular volverlo a formar, y tiro acá la idea, es decir, retomo una idea que ya venía del foro, Una idea mejorada ya y con. y usando la tecnología nada más, Claro. pero la idea es, sí, la idea no tiene nada, no tiene ningún secreto. Es aquel. Y por ahí algunos se resistían diciendo, no, pero la gente te dice cualquier cosa, y si te tiene bronca te va. Claro, pero el que te tiene bronca, uno o dos por ahí, pero no va a ser todo el barrio que diga, che, acá fulano vive, no sé. Me acuerdo de algunos que decían, acá hay gente que vino a vivir, que son nuevos, que no los conocemos, que se mueven mucho a la noche, que traen objetos a la noche, que entran, sí, con televisor a las 3 de la mañana. No creo que Remegatones te venda un televisor a las 3 de la mañana, Claro. o una garrafa de gas, ¿viste? Te podés quedar sin gas, pero a las 5 de la mañana. Entonces, ¿viste? Esos datos así. Obviamente hay muchos intereses que no les sirve ese tipo de funcionamiento, ¿no es cierto? La atención en el hospital, si fueron bien atendidos, es como una denuncia anónima, pero en realidad
es una radiografía de la sociedad, Claro, de cómo vive la sociedad real. Mira, nosotros tuvimos con un ministro que nos dijo una cosa interesante, rara, totalmente negativa, una vez en una reunión en la Casa de Gobierno, que decía que en realidad la idea era desestimar la denuncia, porque había muchas denuncias que no eran cosas graves, ¿entendés? Cuando y nosotros nos manejamos por estadística. ¿Qué quiere decir? Así, textualmente como sí, te sí. digo, Carlos me agarró la mano abajo de la mesa. Que no pegue el salto. Sí, sí, el tipo no se va a mate, le dijo al secretario, no, déjame que yo le cebo a los amigos acá. Nunca nos habíamos visto y ya éramos amigos. ¿Quién era el secretario del gobierno? Yo no me acuerdo el apellido en este momento, pero y dijo una cosa interesante, así dije, mirá, si no hay denuncia, no hay delito. Si no hay delito, tenemos una de las mejores policías del país. Sí. Si alguien tiene que entender una cosa así como estadístico, ¿viste? Y era una de las cosas que era reiterado, que costaba hacer una exposición de no sé cómo se dice técnicamente, ¿entendés? Que después sí se empezó a atender, se había mejorado todavía. Me acuerdo que con Rodríguez, que estaba de jefe, claro, sí. habíamos tenido algunos cruces, después acercamos los conceptos, se empezó a trabajar mejor. El que sí sabía bien cómo trabajaba el foro y cómo se relacionaba era Gazano, porque él venía a todas las reuniones, Claro. y todo eso. Y eso era comisaría comunitaria o la policía Policía comunitaria, pero obviamente con la jefatura, con toda la policía en general, ¿viste? Claro. Pero, bueno, eso con respecto al foro, Diego. Y esto de hacerte cargo de la panadería familiar, que ya venía de muchos años, creo que en estos años está cumpliendo cerca de 70 años ya, porque venía de otro propietario, ¿no? Sí, en realidad el propietario original, el que hizo los hornos, son 2 hornos que están todavía ahí. No tengo ni idea cuántos años deben tener, pero deben ser muchos. Los herrajes andarán por los 100 años probablemente porque son de la empresa Siam. Ajá. Cuando Siam empezó, primero fue una fundición y después empezó a hacer electrodomésticos. Claro, las después heladeras. empezó la licuadora, todo, después hizo la heladera y después hizo el Siam Ditela, llegó a hacer auto. Sí. Bueno, los herrajes que yo tengo son anteriores a eso. Que fue el de la familia Fleck, padre de Bubi Fleck, de Juancito, del contador, de Nene. Sí. Ese señor, el padre de estos señores, fue el que hizo la panadería, así que... En ese mismo lugar. En el mismo lugar, tenía un despacho ahí y bueno, después en el año 53, por ahí, 1953, mi abuelo con mi padre, que vienen del Paraguay, le compran, porque ya estaba establecido mi tío Basilio acá. Él fue el que, sí. que se estableció primero en la Libertad. Él se dedicó al rubro carnicería. En realidad fue tropero también, porque en esa época se traían los animales de corriente, acá no había mucho vacuno, acá cerca nomás, San José, esa zona, se traían para acá en tropilla, ¿ves? Y bueno, y él y hacía chorizo ahumado, muy reconocido acá, que le dicen también rosca polaca, ¿no? Y bueno, mi papá con mi abuelo le compran a Fleck y empiezan ellos a elaborar. Yo tuve la suerte de hacer el reparto, de ir junto con el chofer en la jardinera, que era una especie de volanta o un carro con 2 ruedas, ¿no es cierto?, tirado por un caballo, que sí me estresaba mucho cuando tenía que darle agua al caballo porque tomaba por lo menos 10 baldes de agua, y en esa época no existía el agua potable. Tal es así que en ese lugar donde está la panadería hay 3 pozos de agua, porque mi padre se había criado en el Chaco paraguayo primero, hasta que después vinieron a la zona acá cerca de Encarnación, y ellos era una zona que no había mucha agua, entonces él tenía mucho miedo es decir, tenía como prevención de que tiene que haber agua en el lugar donde vos estás, ¿viste? Claro. Y ahí hasta ahora yo tapé el pozo, pero
Le hizo es mi padre, perdón. Mi padre tapó el pozo, los pozos, pero hizo una modificación. Solo lo tapó la parte de arriba nomás. No, Claro. porque en esa época había como una exigencia. El brocal se cerró, digamos. Se puso una tapa que se Sí. abre así y vos sacás el agua si querés, no hay problema. Pero en esa época había una exigencia y la gente te exigían que vos llenes de piedra el pozo, ¿viste? Sí, Así que, sí. eh, bueno, se hizo eso y sacábamos, le dábamos agua ahí a los caballos, después había que darle maíz. Así era, hacíamos el reparto. Y era una característica interesante eso. Los caballos conocían los clientes. Ah, sí. Sí. Cuando repartían. Claro, ellos iban a todo, pero ellos iban solo. El caballo normalmente iba solo. Una vez que se acostumbraba, iba solo. Claro, sí. Sí, vos podías soltar la rienda y enganchar y iba. Pregunto, Diego, estando en el rubro esto de panadería, ¿por qué el producto que ustedes elaboran tiene un gusto especial? Hay gente que se acostumbró a ese gusto, es por la